Bueno, buenos días para todos de vuelta. El día de hoy vamos a dar inicio a lo que sería el seminario previo a los trabajos prácticos presenciales que vamos a tener a partir del 11 de octubre, o sea, de hoy en 8 estaríamos comenzando. Entonces, es demasiado importante que participen de este seminario para aquellos, especialmente para aquellos que se anotaron para ese trabajo práctico, ¿verdad? Entonces, este seminario, a diferencia de los que van a comenzar, o sea, los trabajos prácticos que van a comenzar el lunes 11, sí va a tener puntuación, ¿verdad? O sea, este es el que realmente va a tener puntuación en cuanto a asistencia y a un pequeño protocolo que les voy a entregar en el transcurso del día para que puedan familiarizarse con lo que vamos a dar hoy y también como para que quede un registro de que participaron de este seminario. Bien, entonces, la histología en sí, para el estudio de la histología en sí, nosotros sí o sí necesitamos de un instrumento que magnifique los cortes de los órganos que vamos a visualizar. Entonces, para ello nosotros utilizamos lo que es el microscopio de luz o el microscopio convencional, ¿verdad? Que es lo que habitualmente se utiliza en los trabajos prácticos del primer año, ¿verdad? E incluso este instrumento del que vamos a hablar hoy les va a acompañar prácticamente en todo lo que es el transcurso de la carrera, porque también hay cátedras que utilizan este instrumento para poder hacer visibles las estructuras que uno va estudiando en las diversas cátedras. Entonces, el microscopio en sí es un instrumento que nos ayuda a magnificar el tamaño y las características de las células que necesitamos observar o que necesitamos evaluar. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, es un elemento bastante complejo que tiene algunas características que vamos a ir describiendo a lo largo de esta presentación. Ay, no sé qué le pasó a mi presentación hablando de eso. Ahí estamos. Entonces, para entender un poquito, ¿qué es el microscopio? El microscopio en sí es un objeto o un instrumento que está compuesto por un sistema de lentes que lo que nos ayuda es a amplificar la imagen de un objeto pequeño que no es posible visualizar en su totalidad con nuestra visión simple, ¿verdad? Entonces, este instrumento fue creado ya y fue creado y modificado con el tiempo, ¿verdad? A lo largo del desarrollo de lo que es la ciencia y de la histología, de la citología, ¿verdad? Es un instrumento que se utiliza en todos los laboratorios en los cuales se evalúen células y todas aquellas estructuras que hacen parte de la célula. Eh, este microscopio o este instrumento está compuesto por varias partes, ¿verdad? Que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación y básicamente está compuesto por un sistema de lentes y un sistema de iluminación que permite visualizar justamente las estructuras que deseamos, ¿verdad? Incluso este sistema tiene otra vez a su vez un sistema de magnificación que permite aumentar hasta cientos y miles de veces el tamaño original de una estructura en particular, ¿verdad? O de una célula en particular. En realidad nosotros vamos a ir viendo con diferentes magnificaciones para que puedan entender cómo se ve un tejido o cómo podemos ver una célula, ¿verdad? De hecho, que en algunas clases nosotros ya le estuvimos mostrando algunos cortes histológicos, pero es importante entender cómo llegamos a ver esas porciones del tejido que vamos a evaluar. Un poco Argelita mi presentación hoy.
Bueno, entonces lo que nosotros, o sea, existen realmente varios tipos de microscopios que fueron creados, vamos a decir, para este objetivo, pero el que nosotros utilizamos mayormente o comúnmente y tanto para lo que es la academia y para la investigación es el microscopio óptico. Entonces, el microscopio óptico en sí es un microscopio que se basa en la utilización de lentes ópticos. ¿Verdad? También lo vamos a conocer como microscopio de luz, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que utiliza o que su forma de amplificación y de visualización de las estructuras es a través de un sistema de luz o de fotones. Entonces, también se lo denomina como microscopio de campo claro, ¿verdad? Porque no hay ninguna interferencia entre lo que sería la luz y el corte o el material o el espécimen y los objetivos, ¿verdad? Entonces, no hay una interferencia, por eso que justamente se llama de campo claro. Hay otros tipos de microscopios ópticos, ¿verdad? Que tienen algunas características particulares y que son de repente para la utilización específica o para evaluar específicamente alguna estructura en particular o algún microorganismo en particular, pero realmente lo que más utilizamos en lo que es la histología es el microscopio de campo claro o microscopio de luz. Como ustedes pueden ver, es un sistema bastante complejo. Si bien parece muy complejo, ¿verdad? Es de fácil utilización siempre y cuando entendamos y conozcamos todas las partes que componen a a este equipo, ¿verdad? Entonces, para poder entender cómo está compuesto un microscopio óptico o qué partes componen el microscopio óptico, sepan que tenemos dos sistemas que nos ayudan a visualizar los objetos, ¿verdad? El primer sistema, y que es justamente el que nos ayuda a observar, es el sistema óptico, que está compuesto por los oculares, por los objetivos, que son, las estructuras que nos van a ayudar a visualizar finalmente los cortes, el diafragma, el condensador y el foco o fuente de iluminación. Entonces, y también para la parte asociado a esa parte óptica, tenemos un sistema mecánico que le permite la funcionalidad y le da un soporte también a todas esas estructuras ópticas, que sería el soporte propiamente dicho del microscopio, la platina, el cabezal, el revólver, los tornillos de enfoque que serían el macrométrico y micrométrico. No se preocupen que vamos a ir viendo todo por detalle, o sea, con detalle cada parte de este equipo, ¿verdad? Bueno, entonces aquí les presento, este es el microscopio que van a utilizar a partir del lunes 11 de octubre. Y fíjense, entonces, nosotros habíamos dicho que el microscopio sí tiene dos porciones o dos componentes que trabajan en conjunto para poder visualizar los cortes, ¿verdad? Fíjense, entonces lo que sería la parte óptica que habíamos hablado sería aquí los oculares. Sepan también que hay tipos de microscopios. Si alguna vez alguno de ustedes vio un microscopio o tuvo la oportunidad de utilizar en el colegio o en alguna pasantía, sepan que hay varios tipos de microscopios, ¿verdad? Que serían microscopios ópticos de luz. Entonces, hay microscopios que tienen un solo ocular, que sería monocular o simple, y otros que son los compuestos, que sería el que ustedes van a utilizar el lunes, que serían los binoculares, ¿verdad? O sea, tenemos dos sistemas de oculares aquí que sirven como un larga vista, ¿verdad? En este sistema de binoculares tiene una magnificación de 10 por, que quiere decir 10 veces más el tamaño del objeto a ser visualizado. Ahora, cuando ustedes ven ese símbolo, un número por, entonces quiere decir que es el número de veces que aumenta o magnifica la imagen del objeto observado a través del microscopio. Después teníamos las siguientes partes, que serían los binoculares. Aquí le tenemos también a los objetivos, ¿verdad? Que están aquí. Estas son las partes más importantes del microscopio, ¿verdad? Que serían los que magnifican al final
al tamaño deseado de la estructura a ser evaluada. Entonces, esta parte en particular es lo que tenemos que cuidar muchísimo porque son objetos sumamente delicados y tienen su cuidado también, ¿verdad? Entonces, no es que uno agarra y manipula así a diestra y siniestra, ¿verdad? Sino que uno tiene que tener mucho cuidado, no solamente porque tienen un sistema de lentes bastante delicado, sino que podemos romper, si manipulamos de mala manera, podemos romper la muestra, podemos rayar las lentes, entonces eso es muy complicado de reponer, ¿verdad? Después le tenemos al diafragma que está aquí abajo, ¿verdad? El diafragma es una estructura o es como una pantalla que nos permite eh, regular la cantidad de luz que va a atravesar o va a llegar hasta el objetivo, ¿verdad? Es lo que nos permite de repente regular la intensidad de la luz o de repente modificar un poco la calidad de la luz para poder observar el corte, ¿verdad? Y uno utiliza el diafragma de acuerdo al objetivo que está utilizando, ¿verdad? Entonces, antes de pasar a la siguiente parte, antes de que me olvide, estos objetivos tienen diferentes números de magnificación, o sea, tienen cuántas veces pueden amplificar la imagen, ¿verdad? O el corte histológico. Entonces, empezaríamos de aquí con este objetivo que sería 4x, que es el que tiene la cintita roja, que es lo que van a ver ahora el lunes. Y este objetivo, el primer objetivo, es el que magnifica 4 veces más el tamaño del objeto a ser observado. Después le sigue el que está aquí, que no se le ve, ¿verdad? Pero que le van a ver el lunes, que es el objetivo 20x, creo que sí. Justo estoy comparando con el que tengo aquí a mi lado. Eh, es 20x y, no, perdón, 10x, entonces este amarillito es 10 veces más el tamaño del objetivo, ¿verdad? Del tamaño de la muestra, perdón. Hay microscopios que tienen un espacio más aquí en el revólver, que es la parte mecánica y que le da soporte a estos objetivos, que sería el 20 porque es un microscopio, o sea, es un objetivo que tiene una cintita verde, ¿verdad? Y que magnifica 20 veces más el tamaño de la muestra, ¿verdad? No todos los microscopios tienen ese objetivo, el que ustedes van a utilizar no lo tiene, pero sepan que es un intermedio entre el 10 por y el 40 por, que es el siguiente objetivo que tienen aquí, ¿verdad? Que es el que realmente tiene el microscopio que van a utilizar. El 40 por o el objetivo 40 por es un objetivo que tiene una cintita azul, ¿verdad? Y hasta este objetivo nosotros podemos utilizar o podemos observar el espécimen sin aceite de inmersión. Entonces, ¿qué es el aceite de inmersión? Es una solución, o sea, es una sustancia que nos permite concentrar el haz de fotones o el haz de luz que sale desde aquí arriba, ¿verdad? Para poder, vamos a decir, iluminar el corte, ¿verdad? Sepan que la luz en sí, como es un haz de fotones o dispara cuando uno enciende un foco, cuando enciende así una fuente de luz, sepan que esos fotones, como son energía libre, se dispersan por todas partes, ¿verdad? Entonces, esa dispersión a veces no ayuda a poder enfocar correctamente o sea, la luz o la visualización, ¿verdad? Entonces, ese aceite lo que hace es captar lo más que se pueda la luz y nos permite concentrar o poder visualizar con el siguiente objetivo, que sería el 100 por, que está aquí, que tiene una liniecita blanca alrededor, y eso hace que se vea con mayor eh, capacidad las células, ¿verdad? De hecho, que posiblemente no vamos a llegar a este objetivo, ¿verdad? Porque una vez que utilizamos el aceite de inmersión, nosotros no podemos retroceder a los siguientes objetivos porque eh, mancha el aceite, como es un poco espeso, entonces puede manchar e inutilizar los demás objetivos. El aceite de inmersión solamente se utiliza con
el objetivo 100 porque justamente le ayuda a, como les dije, a enfocar mejor y concentrar mejor la luz que va desprendiéndose de esta porción que se encuentra más abajo, ¿verdad? Entonces, después del diafragma y de los objetivos, teníamos la siguiente parte, que sería el condensador, que es como un tamborcito que está aquí abajo, que también nos permite enfocar de buena manera la luz, ¿verdad? Tenemos también un sistema de filtros, ¿verdad? Filtros de colores, que está aquí abajo. El microscopio que ustedes van a utilizar ya tiene un sistema incorporado de filtros, que sería un filtro azul, ¿verdad? Que permite que esa luz blanca o amarillita, ¿verdad? Pueda tener una cierta tonalidad y que pueda ser visualizada de mejor manera los cortes histológicos. También lastima menos los ojos, ¿verdad? Porque a la intensidad de la luz de repente, si uno no lo regula de buena manera, entonces puede lastimarnos un poco la visión, ¿verdad? Aquí al costado, como pueden ver, hay como unos foquitos, ¿verdad? Que son los foquitos que indican la intensidad de la luz. Del otro lado del microscopio tenemos, vamos a decir, una palanquita o un interruptor, ¿verdad? Que es justamente el que nos permite regular esa intensidad, ¿verdad? Después teníamos, aquí está, a ver, después tenemos por último la parte óptica, el foco y fuente de iluminación que ya estuve mencionando con su sistema de filtros, ¿verdad? Entonces luego teníamos la parte mecánica, ¿verdad? Que sostiene a toda esa parte óptica. Antes que me olviden, pueden ir poniendo ya su asistencia en la lista porque esto ya se está grabando. Entonces en el chat ya pueden poner sus apellidos y nombres, como siempre. Entonces, continuando un poquito, ¿verdad? Ese sistema mecánico es el que le da soporte y le da también esa forma estética al microscopio, ¿verdad? Y está constituido por varias porciones, ¿verdad? En primera porción tenemos al soporte, ¿verdad? Tenemos dos soportes en lo que es el microscopio óptico, ¿verdad? Tenemos un soporte de los oculares, que está aquí, que sería el brazo y cuello, que está aquí. Todo esto le da soporte a la parte de los binoculares al revólver que está aquí. Y después tenemos los pies, que le da el soporte a lo que sería el sistema de luces que está aquí abajo y al microscopio en sí, ¿verdad? Luego le teníamos a la platina, que está aquí. La platina es como una placa o una plataforma en la cual se deposita el espécimen a ser observado, que esta platina tiene un sistema de brazos que ajustan a la muestra de manera correcta para que no se mueva. ¿Verdad? Si no existiese este sistema de bracitos que están aquí sobre la platina, entonces la muestra estaría con mucha facilidad para moverse, y al acercar o bajar esta platina, entonces esa muestra podría caerse y romperse. Luego le tenemos al cabezal, que está en esta zona, ¿verdad? Que está aquí. Todo esto es lo que es la cabeza del microscopio. Y ese cabezal sostiene a lo que sería el revólver o carrusel. También se utiliza ese nombre. Entonces, este revólver que está aquí, que hace justamente referencia o es muy parecido a un sistema al carrusel que tiene el revólver, ¿verdad? Es el que sostiene uno a uno a los objetivos, ¿verdad? Este carrusel es giratorio, pues se gira en sentido a favor de las agujas del reloj, o sea, en sentido de las agujas del reloj, para poder ir cambiando de objetivo, ¿verdad? Nunca vamos retrocediendo, ¿verdad? O sea, en realidad hasta el objetivo 20 por podemos retroceder, o sea, perdón, hasta el 40 por podemos retroceder, pero una vez que llegamos al 100 por tenemos que manipular con mucho cuidado porque, como les dije, esto ya utiliza un aceite especial. Entonces podemos, vamos a decir, dispersar ese aceite y manchar tanto la muestra como los objetivos que le siguen o le preceden a este objetivo 100 por. Otra porción mecánica, ¿verdad? Que nos permite el enfoque o el acercamiento
o aproximación de la muestra sería los tornillos del macrométrico, que está aquí, es un tornillo bastante grande, ¿verdad? Que pueden ver es el que mejor se distingue, y el tornillito aquí del micrométrico, ¿verdad? Que está prácticamente incorporado con el macrométrico, ¿verdad? Estos dos tornillos son muy importantes de utilizar, saber utilizar, ¿verdad? Porque ellos nos permiten enfocar de manera correcta el corte histológico que vamos a observar, ¿verdad? Primeramente se utiliza el macrométrico para poder acercar rápidamente la platina al objetivo para visualizar, ¿verdad? Y luego, una vez que está así, a simple vista se observa que el corte está muy próximo a lo que sería el objetivo, entonces utilizamos el micrométrico, que sería para ya enfocar los cortes de mejor manera. Fíjense a mayor detalle, esta sería la platina, que está aquí con sus brazos. Aquí es donde vamos a colocar el espécimen que vamos a evaluar. Entonces, una vez que lo acomodamos, entonces vamos rotando este sistema de objetivos. Aquí tenemos de vuelta al condensador que está aquí. Todo esto es el condensador que condensa o vamos a decir, capta la mayor cantidad de haz de luz que se dispara a través de este foco que está aquí, ¿verdad? Que ya tiene su filtro incorporado. Aquí está la perillita del diafragma, ¿verdad? Que es lo que nos permite regular la intensidad de la luz que ingresa a través del cañito que está aquí, ¿verdad? Y aquí es donde realmente ocurre la magia, ¿verdad? Entonces ahí pasa el haz de luz y ya atraviesa lo que es el corte histológico y llega hasta el objetivo. Aquí tenemos otra palanca, ¿verdad? Que en realidad lo que hace es a bajar y subir todo este sistema de condensador y diafragma, ¿verdad? Pero normalmente a esto no le tocamos porque es nada más que ya para algunos detalles que con el uso diario uno aprende, ¿verdad? A ir acomodando la luz y la visualización del corte, ¿verdad? Pero esto normalmente ya está todo regulado como para que ustedes observen, ¿verdad? A mayor detalle, aquí le tenemos al micrométrico. Fíjense cómo es un sistema incorporado de dos tornillos, ¿verdad? Macro, que aproxima rápidamente la platina o el espécimen al objetivo, y el micro, que sería un micrométrico, eh, que sería un tornillo, ¿verdad? Que nos permite enfocar con mayor detalle el corte histológico, ¿verdad? Obviamente, para la utilización de los microscopios tenemos unas consideraciones específicas, ¿verdad? Que voy a ir explicando un poquitito con ya aquí la cámara, ¿verdad? No sé si me ven, si se me ve, no se asusten, ¿verdad? Porque hoy es lunes y sabemos luego cómo amanecemos los lunes. Entonces aquí le tenemos a un microscopio. Esta es mi herramienta de trabajo de todos los días. No sé si le veo. Es un poquito parecido al que van a utilizar. Entonces, sirve como ejemplo. ¿Se le ve el microscopio? Sí, profe, se le ve. Ok. Bueno, entonces fíjense aquí, este es el sistema de oculares que les estaba mencionando, el de ustedes también es móvil, y que nos permite de repente ir observando juntos los cortes, ¿verdad? Siempre el operador o el que va a visualizar el corte se sienta o se ubica en un lugar bastante cómodo, ¿verdad? Siempre la columna debe estar lo más cómoda posible, ¿verdad? Porque hay veces que pasamos horas observando. Entonces uno acerca, esto también es regulable, ¿verdad? Esto es todo regulable. Entonces, y también es ajustable a los defectos visuales que tengamos, ¿verdad? Hay gente que le gusta utilizar o sea, usar su propio sistema de lentes, ¿verdad? Con los oculares. Yo principalmente no utilizo porque aquí nosotros tenemos un sistema de regulación de los binoculares que nos permite ajustar a nuestro defecto visual, ¿verdad? Y obviamente también el micrométrico que está aquí abajo, ¿verdad? Que fíjense, es un tornillo bastante móvil, ¿verdad? También nos permite enfocar de mejor manera. Entonces, esta es móvil, ¿verdad? Como les había dicho. Entonces,
De hecho que esto tiene que estar bien recto como para que uno pueda hacer esta observación, ¿verdad? La columna debe siempre estar bien cómodo uno para observar. Bueno, entonces aquí en el otro costado de este microscopio ahora le tenemos a la perillita de la luz, ¿verdad? Que uno va regulando la intensidad. Si ustedes ven ahí, ya sube lo que sería la luz, ¿verdad? Justamente por el sistema aquí que le tenemos, ¿verdad? Aquí vamos a ver el sistema de filtros de los que le había hablado. Es así, ¿verdad? Este sería el filtro. Los microscopios, dependiendo del uso que queramos darle, tienen varios sistemas de filtro que nos ayudan a regular la luz. Después ya tiene incorporado el filtro azul, entonces vamos regulando. Este tiene tres filtros más, uno verde y uno amarillito, ¿verdad? Que nos ayuda muchísimo para la observación, ¿verdad? Y uno puede regular la intensidad de la luz, ¿verdad? Fíjense cómo ahí yo bajé completamente, ¿verdad? Y a veces cuando queremos mayor cantidad de haz de fotones, entonces vamos subiendo, ¿verdad? Pero esto con mucho cuidado porque en serio si de repente uno enciende el microscopio y le choca así la luz, lastima bastante la vista, ¿verdad? Entonces, este sería el corte histológico que vamos a observar. En breve, fíjense cómo aquí tenemos varias estructuras, ¿verdad? Que son realmente porciones que vamos a ir viendo cómo esta muestra histológica. Entonces, siempre la muestra se coloca del lado, uno toca, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Palpa un poquitito, ¿verdad? Y tiene como un cubre objeto, ¿verdad? Esta lámina de vidrio se llama porta objeto. Entonces, esta lámina porta objeto, porta o sostiene ya el corte histológico que fue procesado previamente a través de la técnica histológica de rutina que vamos a ver después de esta presentación. Entonces, uno palpa, antes que me olvide, en esta lámina uno puede colocar el nombre del espécimen que va a observar como para que de repente tenga una identificación. Hay veces que de repente nosotros tenemos este corte, ¿verdad? Y no sabemos de qué es, ¿verdad? Pero si tiene identificación es mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, para no, vamos a decir, manchar o lesionar este tejido, bueno, de hecho que ya está muerto, ¿verdad? Pero para no interferir en la calidad de ese tejido, tiene una laminilla, cubre objeto, ¿verdad? Sobre él, que le permite uno proteger y perdurar en el tiempo a esa muestra y también nos ayuda a la utilización del microscopio. Entonces uno palpa donde se encuentra esa laminilla cubre objeto, entonces coloca de esta manera. Aquí está la lámina, entonces quiere decir que aquí está el corte y uno coloca, levanta el brazo que está aquí sobre la platina, uno baja completamente la platina, ¿verdad? Baja completamente la platina, se asegura de que el revólver esté en el objetivo correcto, para que tenga el objetivo 4 porque es el primer objetivo que vamos a observar, levanta el brazo de la platina y coloca el corte histológico para su observación. Entonces, con el macrométrico, que sería esta perillota de aquí, entonces, sin observar aún aquí, en los oculares, entonces solamente a la visualización así próxima a la platina, entonces uno va acercando con el macrométrico la platina, ¿verdad? Y va aquí, antes que me olvide, hay otras estructuras o hay otras perillas, está esta de aquí, ¿verdad? Que nos permite mover los brazos de la platina, no sé si se ve ahí, izquierda, derecha. Entonces, estos brazos de aquí, o estas perillas de aquí, o tornillos nos permiten acomodar el corte histológico lo más próximo a la raíz o a las isotones que estamos enfocando. Entonces, ahí más o menos está la luz atravesando el corte, entonces pone mi macrométrico que se aproximando al objetivo 4 por. Entonces, hasta ahí puedo aproximar. Ya se encuentra trabada el macrométrico o trabada
macrométrico ya no nos permite aproximar más. Entonces, una vez que ya aproximamos lo más que se pudo, entonces vamos a girar un poquito rápido. Entonces ahí sí, entonces nos acercamos un poquitito a lo que es el ocular, y ahí ya prácticamente podemos ver el corte histológico. Se ve un poco borroso, pero eso vamos a ir viendo en la clase próxima. Entonces, con el micrométrico que está aquí, con la perillita que está aquí, vamos aproximando lentamente el corte histológico, ¿verdad? Parece que no se mueve, ¿verdad? Pero sí se mueve bastante bien, ¿verdad? Entonces, una vez que uno nítidamente ya visualiza el corte, entonces puede ir evaluando vamos a decir, todo el campo visual. Lo importante aquí es saber, ¿verdad? Que en cuanto a lo que es la norma, ¿verdad? La primera norma siempre es colocar de manera correcta el corte histológico a ser evaluado. Luego de colocar el corte, asegurarse de que estamos en la cara correcta de la muestra, entonces acercar el macrométrico, o sea, la platina al objetivo con el macrométrico sin aún visualizar con los binoculares, asegurarse, ¿verdad?, de que el revólver esté enfocado en o sea, o esté direccionado en el objetivo 40 porque está aquí, ¿verdad? Siempre tiene que estar ahí, incluso cuando uno termina la práctica histológica, cuando termina la observación, debe asegurarse de que ese objetivo quede ahí, ¿verdad? Es nada más que no le va a pasar absolutamente nada a los demás objetivos, a no ser que una cosa que no se debe hacer, ¿verdad? Es dejar, por ejemplo, este objetivo 100 con el aceite de inmersión. El aceite de inmersión, una resina que está aquí antiguamente, ¿verdad? Para poder magnificar o para poder concentrar el haz de luz, se utilizaba una resina de cedro o un aceite de cedro, ¿verdad? Pero hoy ya se utilizan en resinas sintéticas, ¿verdad? O aceites sintéticos que mejoran la visualización o la magnificación de cada o sea, de este objetivo en particular. Como les digo, este aceite solamente se utiliza con este objetivo, el 100 con los demás no debemos utilizar. Y una vez que lo enfocamos, por ejemplo, que enfocamos ya el corte, ya estamos, nos aseguramos de que todo el material está presente, entonces vamos moviendo el revólver, ¿verdad? Nunca se mueve el objetivo, o sea, se mueve o se cambia de objetivo agarrando de un objetivo. Siempre se gira, ¿verdad?, con el revólver que está aquí, que justamente tiene un sistema giratorio, ¿sí? Y tiene que ser siempre a favor de o en el sentido de las agujas del reloj. Entonces el siguiente objetivo es el 10 por, ahí visualiza de vuelta, si no, aquí ya no hace falta mover el macrométrico que es el que acerca mayormente la platina, porque nosotros ya tenemos bien enfocada la platina, ¿verdad? Entonces solamente trabajamos con el micrométrico, entonces eso nos permite visualizar o magnificar de mejor manera. Cuando ya visualizamos con el objetivo 10 por, nos vamos al 40 por, que ya sería el siguiente para ustedes. Y ahí, fíjense, yo prácticamente no moví lo que sería el sistema de macrométrico, ¿verdad? Solamente voy jugando ya con el micrométrico y ajusto la visibilidad con ese tornillo, ¿verdad? Y si voy a, por ejemplo, pasar al objetivo 100 por, bajo discretamente con el macrométrico la planilla que está aquí, o sea, perdón, la plantilla o la platina que está aquí, muevo mi revólver, coloco el material, ¿verdad?, o el aceite de inmersión, y ahí le centro a mi objetivo 100 por. Y de vuelta acerco lentamente mi platina, ¿verdad?, ya visualizando con el objetivo que está ahí, o sea, pero con los oculares que están ahí. Entonces, una vez que yo coloco el aceite de inmersión, ya no puedo volver a hacer ese movimiento. Aquí no tengo aceite, por eso muevo, ¿verdad? Pero yo no puedo volver aquí porque obviamente esto va a embarrar o va a manchar completamente mi objetivo y ya va a inutilizar ese 40 por. De hecho que hay ¿cómo se dice? Líquidos especiales para limpiar el microscopio, pero
la calidad de la visualización se ve completamente afectada si hacemos eso, ¿verdad? Si queremos volver a los objetivos de menor aumento, entonces ahí retiramos, podemos volver aquí, moviendo en sentido de las agujas del reloj. Entonces ahí ya prácticamente no hay contacto con el aceite, ¿verdad? Entonces ahí de vuelta, como este cubre objeto no permite que ese aceite de inmersión se impregne en la muestra, entonces lo retiramos con un papel tisú o con un pañuelito, ahora limpiamos bien la superficie de ese vidrio y ahí volvemos a colocar. Pero nunca hagan ese movimiento de retroceder si están utilizando el aceite de inmersión. Entonces, esa es la forma correcta de utilizar el microscopio, ¿verdad? Siempre, siempre con mucho cuidado porque es un equipo bastante caro, ¿verdad? Que cuesta muchísimo tanto mantener como tener también, ¿verdad? Entonces, aquí una vez que uno utiliza completamente, baja la luz, ¿verdad? Baja la intensidad de la luz y guarda el equipo, ¿verdad? Si no lo vamos a utilizar por mucho tiempo o de repente no vamos a estar utilizándolo por días, entonces esto tiene una capucha, ¿verdad? Protectora, entonces se lo envuelve completamente. Para la limpieza de este microscopio, yo les voy a mostrar también en la práctica, ¿verdad? Nosotros utilizamos un alcohol al 70%, que es lo que nos permite, aparte de limpiar, desinfectar también todo lo que es los oculares, la platina, ¿verdad? Entonces nos permite limpiar un poquitito esta estructura, ¿verdad? Otra cosita antes que me olvide, en la limpieza con el etanol al 70%, no agarrar los objetivos del cuerpo del objetivo, siempre mantener limpia el área de trabajo, ¿verdad? Una vez que de repente nosotros observamos todos los cortes o el corte, nosotros retiramos el corte histológico y lo colocamos al costado del microscopio. No lo vamos a dejar en la platina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede un movimiento en falso, de repente alguien entra a limpiar el microscopio o la mesada donde se encuentra el microscopio, entonces se puede caer ese corte histológico, si bien está asegurado con los brazos de la platina, de igual manera no está 100% fijo a lo que es la platina. Entonces eso se puede caer, romper y entonces obviamente ya es un corte histológico menos que tenemos para observar. A ver, otra cosa. Creo que eso es todo con respecto al uso del microscopio, ¿verdad? Siempre con mucho cuidado y con mucha paciencia principalmente, ¿verdad? Porque hay veces que de repente no vemos, no veo, pero es cuestión de ir enfocando y haciendo el jueguito de luces, ¿verdad? Que de repente nos ayuda muchísimo para poder observar, ¿verdad? Observar el corte histológico. A ver si nos queda algo más aquí de microscopio. Ahí está, justamente una imagen, ¿verdad? Para rememorar un poquitito lo que sería las partes, ¿verdad? Fíjense, el haz de luz sube. Hay microscopios que tienen incorporados la luz aquí arriba, ¿verdad? Pero en realidad nosotros el microscopio que más utilizamos o que está más disponible aquí, el haz de luz viene por abajo, ¿verdad? De lo que sería la platina. Pero ahí fíjense que aquí tiene un sistema de condensación o condensador de ese haz de luces, ¿verdad? Entonces, ese haz lo que nos permite, o sea, este condensador lo que nos permite es que la mayor cantidad de fotones ingrese a través de este túnel y pueda reflejarse en el espécimen que vamos a evaluar, ¿verdad? Aquí ya está el sistema de filtros también que ya habíamos visto. Aquí está la platina con el espécimen a ser evaluado, ¿verdad? Y fíjense cómo es directa, ¿verdad? Directa la transmisión de imagen, ¿verdad? A través del objetivo que está aquí, el objetivo seleccionado. Esa imagen otra vez es captada por un sistema de prismas y ese sistema de prismas refleja la luz al ocular o refleja la imagen al ocular que está aquí, que es donde vamos a captar la imagen final, ¿verdad? A la observación. Entonces, todas estas partes, o sea, esto por ejemplo es lo que no vemos en realidad a simple vista, ¿verdad? Pero fíjense la capacidad que uno tiene
para poder observar o cómo este instrumento es demasiado importante para poder visualizar lo que son las células, todos los tejidos. Es demasiado, demasiado impresionante, ¿verdad? Hay veces que uno mira así lo que es la piel o mira algún órgano y dice cómo se ven las células, cómo uno puede ver a mayor detalle. Y bueno, este instrumento que fue, que incluso la pelea estaba entre los italianos y los holandeses a ver quién fue el que creó realmente el microscopio, ¿verdad? Existen varias teorías, ¿verdad? Los italianos dicen que Galileo fue el primero que hizo el sistema, o sea, el primero que utilizó un microscopio, ¿verdad? No era así, nada que ver con lo que es hoy, ¿verdad? Era apenas un tubo así, con un soporte y nada, ¿verdad? Ni siquiera tenía luces, creo que tenía una vela, no sé qué era, ¿verdad? Entonces, era súper rudimentario, pero fue uno de los primeros que vio algunas estructuras, ¿verdad? De cortes de plantas, ¿verdad? O de tejidos vegetales, ¿verdad? Después tenemos otro descubridor o amante de la histología, ¿verdad? Que ya fue mejorando, le hizo una platina un poco más estable, con un sistema de luz un poco más estable, y así, ¿verdad? Fueron modificándose estas estructuras hasta lo que hoy tenemos, ¿verdad? Que incluso hay objetivos que magnifican hasta 1 millón de veces los cortes, ¿verdad? Que uno visualiza. Y fíjense que hay varios tipos de microscopios, ¿verdad? Apenas el que yo le estoy hablando es el microscopio óptico. Entonces, ese microscopio óptico solamente utiliza luces, ¿verdad? Pero también existe un microscopio que se denomina microscopio electrónico, que tiene que son de dos tipos, ¿verdad? Que sería el microscopio de transmisión y el de barrido, ¿verdad? El de transmisión fue el primero que se utilizó, ¿verdad? En este caso, en vez de utilizar unas de luces, utiliza unas de electrones, ¿verdad? Y el procesamiento en sí es diferente, ¿verdad? El corte histológico es otra forma de procesamiento. Entonces, lo que nosotros vamos a observar aquí, ¿verdad? Este es un corte histológico parecido al que les mostré hace un rato, ¿verdad? Con diferentes magnificaciones, ¿verdad? La tinción que estamos viendo aquí es una tinción convencional que se denomina hematoxilina y eosina, que vamos a ver qué es, ¿verdad? O cómo se procesa el tejido, y se llega a esto que se está viendo aquí, ¿verdad? Y fíjense cómo tiene varias magnificaciones. Aquí tenemos un órgano, ¿verdad? Que tiene varios tejidos, ¿verdad? Entonces, este sería el objetivo 4 o sea, ¿qué quiere decir? Magnifica 4 veces el tamaño de las estructuras observadas. Y fíjense, aquí tenemos un epitelio que está aquí, que es un epitelio estratificado, ¿verdad? Y aquí tenemos al tejido conjuntivo y más abajo al muscular, ¿verdad? No se le ve tan bien, pero es así como vamos a ver los cortes histológicos del lumen, ¿verdad? Entonces, fíjense, uno acomoda primeramente en el objetivo 4 por, después se va al 10 por, ¿verdad? Ahí ya vemos mayor detalle, ya vemos incluso un poco más de citoplasma, núcleo, vamos al 20 por o al 40 por, que está aquí, y fíjense aquí ya vemos el citoplasma, los núcleos, que son todos estos puntos azules, ¿verdad? Uno va, si quiere de repente ya ver detalles celulares específicos, entonces va ya al 100 por, que ahí sí ya se ve a la célula en sí, ya vemos a todo lo que es el citoplasma, el núcleo y a las células contiguas para ver si hay algún cambio en la forma, en el tamaño, si todas las células tienen el mismo tamaño, si tienen la misma forma, etcétera. Entonces, eh, fíjense, uno siempre empieza del objetivo más pequeño o de la magnificación menor hasta la última magnificación. No, uno no empieza observando desde el 100 por y llega al 4 por, o sea, uno tiene que observar, como siempre decía aquí un doctor, ¿verdad? Siempre va a observar primero el bosque completo en su panorama y luego se va a observar cada árbol de ese bosque, ¿verdad? Entonces siempre es importante evaluar
todo el corte, ver si todas las estructuras están presentes, si corresponde al corte que queremos observar, si de repente es un corte de hígado que queremos observar, vemos si están presentes todas las estructuras, si están las células, si están, o sea, en el caso del hígado, que es una glándula, entonces vemos si está el parénquima, si está el estroma, si están las células presentes del parénquima y entonces vamos pasando a los siguientes objetivos. Siempre es de esa manera que uno va a pasar. Entonces, como les había mencionado, hay diferentes tipos de microscopio y el microscopio más, vamos a decir, más que tiene más aplicación sería el microscopio electrónico. El primero que se utilizó o el primero que se creó, vamos a decir básicamente, es el microscopio de transmisión, ¿verdad? Que lo que hace es transmitir a través del pasaje de electrones, ¿verdad? Transmite toda la superficie del corte histológico. Aquí no se utiliza tinciones, como habíamos visto en el corte anterior, sino que se observa el tejido eh, sin procesamiento, o sea, con un procesamiento especial, ¿verdad? Entonces, que no interfiera en el paso de esos electrones, ¿verdad? Y luego le tenemos al microscopio de barrido, ¿verdad? Que nos permite ya ver una superficie en 3D, ¿verdad? No es solamente de la superficie, sino que puede ya uno ver a toda la célula en sí, o de repente la superficie adherida a las células, etcétera. O sea, le da incluso mayor alcance al tejido, o sea, o a la visualización del tejido que uno está evaluando. Aquí en el país prácticamente no tenemos estos microscopios, creo que habían apenas 2 o 3 de transmisión, no estoy muy segura, ¿verdad? Pero es un equipo bastante caro, ¿verdad? Porque en vez de utilizar un simple sistema de luces, ¿verdad? Ese haz de electrones necesita un sistema de transmisión de ese haz de electrones y se utiliza un diamante, ¿verdad? Sí, un diamante, ¿verdad? Que es el que refleja a a la pantalla o a la lente final, ¿verdad? Y realmente el microscopio electrónico no utiliza tampoco un sistema de oculares como estuvimos viendo en el microscopio óptico, sino que la transmisión de la imagen ya se hace a través de una pantalla de computadora, o sea que ese microscopio está conectado a una pantalla, ¿verdad? O a una computadora, ¿verdad? Que ya permite visualizar el corte procesado, ¿verdad? De otra manera, ¿verdad? Porque obviamente el haz de electrones es un poco más dañino, ¿verdad? A los ojos del hombre, ¿verdad? Entonces obviamente tiene que ser procesado con una máquina para poder eh, tener mayor nitidez de las imágenes. Fíjense, aquí tenemos un micro, esta foto es súper vieja, ¿verdad? Pero es para que entiendan un poquitito, ¿verdad? Cómo está incorporado, ¿verdad? A diferencia del microscopio de luz, ¿verdad? El haz de electrones viene de arriba, ¿verdad? Viene de aquí arriba y se refleja en el tejido, ¿verdad? Que está aquí abajo, ¿verdad? Si bien tiene un sistema de objetivos, ¿verdad? Pero que sirve más bien para poder enfocar de mejor manera aquí en la pantalla, ¿verdad? Entonces, todo este sistema que está aquí es prácticamente muy parecido al, al, al microscopio de luz, ¿verdad? Solamente que tiene más lentes de condensación, tiene más eh, mayores lentes de concentración de ese haz de electrones porque se dispersa un poco más que el haz de luz, ¿verdad? Y fíjense aquí, de repente, cómo es un poco más diferente la disposición, ¿verdad? Aquí tenemos el binocular, que como les digo, sirve un poco para enfocar las imágenes que están aquí o para poder visualizar mejor las imágenes que ya se transmiten en la pantalla, ¿verdad? Y fíjense cómo la coloración de los cortes son totalmente diferentes, ¿verdad? Uno no tiene esa coloración como estuvimos viendo con el HIE, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, ve mayores detalles celulares. Ahí, por ejemplo, podemos ver las vacuolas dentro de un citoplasma, le vemos al núcleo con su cromatina, le podemos ver aquí fíjense los bordes celulares, los bordes nucleares que son discontinuos, fíjense, es mayor el detalle, por ejemplo, la eucromatina, la heterocromatina, cómo está organizada y los nucleolos, ¿verdad? O sea, uno tiene mayor capacidad
de observar a mayor detalle, ¿verdad? Obviamente sería súper lindo tener un microscopio de este tipo, ¿verdad? Pero como el procesamiento de los cortes, o sea, de los especímenes es un poco diferente, se necesita un equipamiento especial. Entonces, ay, perdón, es un poco más complicado tener este equipo, ¿verdad? Creo que en agronomía había uno, aquí hay uno un poco más moderno. El anterior era un microscopio de barrido, veíamos, pero de transmisión le veíamos a las células directamente, pero el de barrido ya vemos superficies, ¿verdad? Superficies del órgano, ¿verdad? Y fíjense, esta sería la superficie de un de un testículo, ¿verdad? Y fíjense, todas estas células que están aquí son espermatozoides, fíjense cómo están en la superficie vamos a decir, de la luz testicular, ¿verdad? Y fíjense cómo se ven prácticamente prestos para salir al exterior, ¿verdad? Fíjense cómo se ven todas las superficies, o sea, todas las células que están por debajo de estas células ya maduras, ¿verdad? Y eso es lo que nos permite el microscopio de transmisión ver ya, perdón, de barrido, ver en 3D a la célula o a las células o al tejido en sí, ¿verdad? Obviamente esto es un poco más complejo su sistema de observación, ¿verdad? Y de igual manera como el de transmisión, las de electrones viene de arriba, se dispara, ¿verdad? Y refleja directamente sobre el material, ¿verdad? Que, que va a ser observado, ¿verdad? Bien, entre otros tipos de microscopios, ¿verdad? Les había mencionado que tenemos varios. El microscopio óptico que ya vimos, el simple y compuesto ya también mencionamos que es que de acuerdo al sistema de binoculares que tiene. Hay también un microscopio de luz ultravioleta, ¿verdad? Que se utiliza en aquellas tinciones que requieren, que tienen algún marcador ultravioleta. También de fluorescencia, lo mismo que si tiene marcadores de fluorescencia. Campo oscuro, que sería que es un microscopio óptico, pero que tiene una membrana que se pone entre el condensador y el diafragma para poder, vamos a decir, va- eh, manda hacia un costado el haz de luz para poder observar el material. Y después tenemos el contraste de fase, ¿verdad? Que también es una, vamos a decir, una membrana que se coloca entre el condensador de luz polarizada, ¿verdad? Que ya detecta de acuerdo a la polarización de las membranas celulares, uno va observando con focal que tiene varios focos, o sea, vamos a decir, varios oculares que también se lo denomina como microscopio de discusión, porque un solo corte puede ser observado por varias personas. El microscopio electrónico que ya mencionamos, el microscopio de transmisión y de barrido, que son variantes del microscopio electrónico que nos permite ver a mayor detalle estructuras celulares como ya estuvimos mencionando. Bien, ¿alguna pregunta que tengan con respecto al microscopio? ¿Quedó claro? ¿Les gustó? ¿Ya están ansiosos por iniciar las prácticas? Sí, profe, re luego. Sí, verdad que la microscopía es súper apasionante, es algo, no sé, luego una vez que uno pues, aprende a utilizar el microscopio ya no para, les digo por experiencia. Bien, entonces si no hay preguntas, me voy a pasar a la siguiente presentación. Vamos a tratar de ir un poco acelerado, ¿verdad? Para que ustedes puedan entender cómo se obtiene ese material, ¿verdad? Nosotros ya sabemos más o menos cómo utilizar el microscopio, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que vamos a observar en el microscopio? Vamos a observar cortes histológicos, ¿verdad? Que son obtenidos a través de un procesamiento histológico de rutina, ¿verdad? ¿En qué consiste o qué es el procesamiento histológico? El procesamiento histológico es un conjunto de etapas o un conjunto de procedimientos que nos permiten obtener
o poder tener en condiciones un material histológico que pueda ser evaluable a través del microscopio, ¿verdad? Entonces, para poder tener un material como el que habíamos visto en la lámina, entonces tenemos que cumplir varias etapas, ¿verdad? Porque no es que agarramos y ponemos boom, el tejido ahí sobre el microscopio y ya vemos todo. No, no, si fuese así de fácil, toditos seríamos histólogos, ¿verdad? Pero no, no, la verdad que es un poco complicado el proceso, pero hoy por hoy por lo menos ya está más que automatizado, ¿verdad? En la presentación que van a ver hoy es un poco muy viejita, ¿verdad? Porque en aquel tiempo nosotros utilizábamos los frascos con los alcoholes y demás, ¿verdad? Pero hoy ya tenemos, incluso ustedes van a ver eso, tenemos prácticamente semi-automatizado el sistema de procesamiento histológico, ¿verdad? Gracias a los proyectos que uno va incorporando aquí a través del CONACYT, entonces se compraron varios equipos, entonces tenemos equipos de alta gama que no tenemos nada que envidiarle a otros lugares de procesamiento histológico. Entonces, tenemos bastantes herramientas para poder tener cortes histológicos para que puedan ser evaluados, ¿verdad? Entonces, las etapas que se cumplen dentro del procesamiento histológico, todas tienen su importancia, todas si no se realizan de manera correcta, alguna de ellas sí o sí vamos a tener algún problema a la hora de la observación. Entonces, las etapas del procesamiento histológico son varias, ¿verdad? Que se siguen en este mismo orden para poder llegar o poder observar con éxito los cortes histológicos. Lo primero y lo que realmente es importante siempre es la obtención del tejido, ¿verdad? Si la obtención no es correcta no es representativa de lo que queremos evaluar, entonces todo el resto del procesamiento es complicado. Bueno, entonces la obtención del tejido es el método por el cual vamos a obtener el tejido a ser evaluado. Cada tejido o cada órgano a ser evaluado tiene su forma de obtenerlo, tiene su forma de captarlo o de procesarlo. Entonces, y eso vamos a ir viendo, o sea, teniendo las consideraciones de que si es un órgano parenquimatoso o si es un órgano tubular, ¿verdad? Porque a la hora de observar nosotros evaluamos todas las capas del órgano o de los tejidos que vamos a evaluar. Siempre, siempre en todos los órganos y tejidos, o sea, todos los órganos que vamos a evaluar tienen que tener presente los 4 tejidos básicos. Realmente leen la mayor parte de las veces, ¿verdad? Hay veces que no llegan todos, pero dependiendo del tipo de órgano, entonces vamos a ir evaluando si están presentes esos 4 tejidos básicos, ¿verdad? Una vez que uno obtiene el tejido, ¿verdad? Tiene que fijar ese tejido, ¿verdad? Tiene que fijarlo de modo a que la fijación consiste en dejar ese tejido lo más parecido en la vida posible, ¿verdad? O sea, en la vida, o sea, si esas células, en el momento en el cual esas células seguían vivas, o sea, mantener la arquitectura o la histología lo más próxima parecida a lo que sería en un organismo vivo, ¿verdad? Entonces, o sea, la fijación se realiza a través de sustancias que dejan así, vamos a decir, en stand-by las células, ¿verdad? Detienen todos los procesos biológicos de esa célula y se queda como una fotografía, ¿verdad? Se queda ahí en el tiempo, ¿verdad? Esa fijación para que sea, vamos a decir, correcta también tiene unas consideraciones en cuanto a la obtención, ¿verdad? De acuerdo qué tamaño se debe cortar, el material para que pueda atravesar o pueda penetrar ese líquido que va a fijar a las células. Como ustedes saben, las células ya tienen dentro de ellas, dentro de su citoplasma, agua. Entonces, esa agua debe ser reemplazada por otro material o debe ser eliminada de esas células para que después el colorante pueda impregnar o pueda darle una tonalidad a esas células. Entonces, para retirar el agua de esas estructuras o de los órganos, entonces pasamos por un proceso de deshidratación en diversas graduaciones de alcoholes. Entonces, eso lo que hace es
si nosotros le sometemos a la célula a un proceso de deshidratación agresiva desde el principio, entonces vamos a achicharrar o vamos a arrugar, a contraer a esa célula. Entonces, el proceso de deshidratación es en un proceso creciente, ¿verdad? Vamos penetrando a la célula desde una graduación de alcohol menor hasta llegar al 100% de alcohol dentro de esa célula. Luego, cuando se deshidrata completamente esa célula o ese tejido, entonces pasamos a un proceso denominado aclaración, ¿verdad? Que lo que hace es todos aquellos restos de agua o aquellos restos de materiales que puedan interferir con los siguientes procesos, entonces se pasa por un sistema de siloles, que sería un material también, un derivado del petróleo, ¿verdad? Que es también altamente inflamable, ¿verdad? Y ese silol lo que hace es reemplazar todas las sustancias que ya no, que no queramos que queden en la célula, ¿verdad? Para poder después teñirse. Luego le tenemos a la impregnación, ¿verdad? Porque una vez que ese tejido está deshidratado y aclarado, queda como un material transparente que es blandito, ¿verdad? Y que no nos permite realmente procesar, ¿verdad? Entonces, para darle otra vez una estructura, porque fíjense que en lo que es la deshidratación y aclaración se va todo el tejido conjuntivo, se va todas las sustancias líquidas que puedan interferir en la tinción, entonces queda como un material blando, ¿verdad? Entonces, para darle otra vez forma a esas células, para darle otra vez una estructura, entonces pasa por un proceso de impregnación, que sería impregnar a la célula de una cera, ¿verdad? De un material que le da rigidez y firmeza al tejido o a la célula, ¿verdad? Y luego, para poder cortar o para poder realmente hacer ese pequeño cortecito que estuvimos viendo anteriormente, entonces pasamos a un proceso de inclusión, ¿verdad? En el cual incluimos el material ya impregnado con parafina, que es la resina o la cera que utilizamos para poder darle forma a ese órgano de vuelta. Incluimos en un bloque para luego cortar ese bloque y colorearlo luego con tinciones especiales o tinciones convencionales que vamos a ir viendo. Entonces, esas son las etapas, ¿verdad? Que vamos a ir pasando. Y ahora vamos a hablar un poquito a mayor detalle de cada etapa y vamos a tratar de ir lo más rápido posible. Entonces, lo primero y lo importante siempre es la obtención del material a ser estudiado. Ahora, ¿para qué uno obtiene una muestra o un material representativo? ¿Verdad? Para, primeramente, dar un diagnóstico de una posible patología que no puede ser resuelta macroscópicamente o clínicamente, ¿verdad? Si de repente tenemos un tumor o si tenemos alguna lesión en un órgano que no tiene explicación clínica, entonces se obtiene una muestra de la lesión o una muestra del material con fines diagnósticos. ¿Cómo se obtiene el material? Se obtiene de diversas formas. El material a ser procesado histológicamente puede venir de varias maneras, ¿verdad? Se puede procesar todo el animal, todas las partes del animal, o sea, todo el animal es procesable, ¿verdad? O sea, todos los órganos y tejidos que componen el organismo animal son procesables, ¿no? Todos los tejidos básicos, piel, huesos, ojo, cabello, o sea, pelos, órganos en particular, uñas, garras, todo es procesable. Entonces, todas aquellas estructuras que presenten una alteración que puede ser neoplásica o puede ser química o puede ser infecciosa, son materiales que pueden ser procesados para histopatología o histología, ¿verdad? ¿Cómo se obtienen esos materiales? ¿Verdad? Se obtienen de varias maneras. Como les dije, todo el animal es procesable, pueden ser materiales o muestras de órganos obtenidos a través de una necropsia, que sería la evaluación macroscópica o la técnica por la cual se evalúa el organismo animal en forma macroscópica, ¿verdad? Se evalúa por sistemas, se hace una apertura, o sea, una técnica sistemática
y objetiva, ¿verdad?, de todos los sistemas orgánicos que componen el animal. O sea, uno si de repente ve lesiones en hígado, toma muestras de hígado; si ve lesiones en riñón, toma muestras de riñón. También podemos, eso es en cuanto si el animal o el paciente ya falleció o ya murió, ¿verdad? Se puede obtener material de un animal muerto, ¿verdad? Pero también se puede obtener muestras de animales vivos. Entonces, la forma o el mecanismo por el cual se obtiene una pequeña muestra de un animal vivo sin que afecte sus capacidades orgánicas se denomina biopsia. O sea, biopsia sería, bios viene del griego que es vivo, ¿verdad? Y el resto de las palabras sería muestra o porción de un órgano vivo, sin que afecte su biología y sin que afecte su funcionalidad. Entonces, ¿qué se puede biopsiar? Se puede biopsiar mediante, obviamente, la sedación del animal, mediante la estabilización del paciente. Se extraen muestras de tumores mediante una ablación quirúrgica, que sería el retiro completo del material o del tumor. También se puede obtener una pequeña porción si de repente se sospecha de que sea un material o un tumor agresivo, que de repente no queremos tocar tanto, o que si de repente lo extraemos completamente sin saber si fuese maligno o benigno, y que si se sospeche que fuese maligno puede hacer metástasis, que sería la dispersión o el crecimiento incontrolado, descontrolado de ese mismo tumor en otras partes. Entonces se saca una pequeña porción de esa masa, ¿verdad? Si de repente a través de la laparotomía exploratoria, o sea, la apertura de la cavidad abdominal, se ve y se evalúa y se ve alguna porción del intestino, alguna porción del estómago, o del hígado, o de algún órgano que esté en cavidad abdominal y que requiera de ser evaluado, esa lesión pequeña, entonces se puede extraer también material de esa manera. Ahora, siempre que el animal esté vivo, entonces se denomina biopsia, ¿verdad? Y es una pequeña porción del órgano. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones generales para obtener la muestra? Siempre son importantes el tiempo, ¿verdad?, que lleva esa muestra, el tiempo desde la toma de muestra hasta su procesamiento, el tamaño de la muestra, el fijador que se utilizó, ¿verdad?, para esa muestra obtenida, la forma en que se manipuló esa muestra, ¿verdad? Porque todas estas consideraciones alteran la calidad de la muestra, ¿verdad? No va a ser igual una muestra que fue obtenida hace 3 días y se procesa en el día cuarto, ¿verdad? O que tenga un tipo de fijador, ¿verdad? Porque cada fijador, cada tipo de fijador, si bien trata de mantener la calidad de esa muestra, también produce un cierto daño y también produce algunas alteraciones microscópicas que después uno debe de tener en cuenta a la observación. Luego, tener la forma que se manipularon las muestras, hay que ser lo más cuidadosos posible, ¿verdad? Porque ese tejido, si se manipula de mala manera, si se corta de mala manera, o si de repente uno hace una presión, porque cada órgano y cada tejido tiene una capacidad de resistencia a la presión. Entonces, si de repente nosotros manipulamos mucho el tejido, también podemos lesionar y puede ser fuente de errores a la hora del diagnóstico, ¿verdad? Y la muestra debe ser también, obviamente, representativa de la lesión, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que debe venir siempre 2 porciones, o sea, dentro de una muestra deben haber 2 zonas a evaluar. Una zona lo más parecida a la arquitectura normal del tejido y la zona lesionada. O sea, ambas partes deben estar en la muestra, porque debemos de comparar, ¿verdad? Siempre se debe comparar lo normal con lo patológico, ¿verdad? Y cada órgano en sí también tiene una consideración de acuerdo a la disposición de las células que conforman ese tejido, ¿verdad? Entonces, cada órgano tiene su consideración, como les había mencionado, si es un órgano parenquimatoso o si es un órgano tubular.
¿verdad? El tiempo, ¿verdad? De obtención de las muestras debe ser lo más rápido posible. Si el animal murió hoy, entonces hoy se tiene que obtener las muestras y de ser posible hoy se tiene que fijar, ¿verdad? Una vez que está en fijación ya no hay problema, puede estar ahí en el tiempo, ¿verdad? Pero si el material fijado es de un tamaño que no permite penetrar el líquido fijador, entonces debe de venir lo antes posible al laboratorio ese material. El método perdón, el tamaño de las muestras debe ser lo más pequeño posible en cuanto a grosor del material. Puede ser de gran tamaño, o sea, de largo puede ser largo el material, pero el grosor es lo importante porque el corte histológico al final queda en 0,5, no, perdón, 5 micras, que es lo que nos permite atravesar o que ese haz de luz del microscopio atraviesa con facilidad, ¿verdad? Entonces, el corte histológico en sí debe tener por lo menos 0,5 centímetros de grosor como para poder procesar el material, ¿verdad? O para que el fijador pueda penetrar de manera correcta. En los fijadores hay de diversos tipos, ¿verdad? Los líquidos fijadores tenemos a los alcoholes, le tenemos al formol principalmente, formol al 40% es la presentación comercial, ¿verdad? Pero nosotros lo diluimos de vuelta al 10% porque es un líquido bastante irritante, entonces si uno somete una muestra a un formol de 40%, entonces achicharra o es como que se arruga el tejido, ¿verdad? Entonces cuesta muchísimo cortar también eso después y aparte de eso también produce muchos artefactos celulares que nos pueden confundir a la hora de la observación. Bien, en cuanto a las consideraciones del tejido, ¿verdad? A ser procesado, tengan en cuenta que hay varios tipos de órganos, órganos tubulares y órganos parenquimatosos. ¿Cuáles serían los órganos tubulares? Todo lo que es el tracto digestivo, la tráquea, eh, a ver un poco los uréteres, uretra, vejiga, todos esos son órganos tubulares. Y esos órganos, al ser órganos tubulares o forma de tubo, tienen varias capas que deben ser evaluadas en el momento de la observación, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de que cada capa esté presente, ¿verdad? ¿Qué formas, cómo uno puede procesar las capas o los órganos tubulares, ¿verdad? Tenemos varias formas. Aquí tenemos de ejemplo un órgano intestinal, o sea, un intestino, que es el que de repente nos crea un poco de problemas también por la consistencia. Con la tráquea no hay tanto problema porque es un poco rígida por el cartílago, pero en cuanto al intestino, por ejemplo, tenemos el problema que cuando uno hace la apertura y hace el corte en la luz, entonces es como que se colapsa esa luz, ¿verdad? Entonces, muchas veces no viene material, el material bien, no permite ver la mucosa, que es la parte más interna de la luz intestinal. Entonces, podemos tener de varias maneras, ¿verdad? Podemos agarrar y seccionar el tejido intestinal, ¿verdad? Hacer un pequeño corte aquí con una tijera y así en forma lineal procesar el tejido, ¿verdad? O sea, meter en el frasco el formol el tejido, ¿verdad? Entonces, ahí aseguramos de que estén presentes todas las capas. También otra forma de fijar de mejor manera todas las capas sería, por ejemplo, ligar, así como pueden ver una porción del intestino donde se encuentra una porción normal, ¿verdad? Todo esto que sería normal y alguna porción dañada. Bueno, imagínense que aquí hay un tumor que quiero evaluar, entonces ese tumor está incluido en la muestra, ¿verdad? Entonces se ligan estas porciones o estos extremos y luego se hace un corte, ¿verdad? Se asegura que el contenido y la luz intestinal estén completamente incluidas, ¿verdad? Pero uno se pregunta, bueno, pero yo agarro, meto esto en un frasco de formol y se va a fijar todo lo externo nomás. Bueno, entonces, para asegurar que se fije también por dentro, se inyecta formol con una jeringa, ¿verdad? Aquí se ingresa, se inyecta y se deposita dentro de este saculito que formamos con las asas intestinales. Entonces, ahí aseguramos que se fije tanto por fuera como por dentro también con el
líquido fijado. Entonces aseguramos de esa manera, ¿verdad? Lo que yo a veces suelo hacer también es cortar el intestino, ¿verdad? Y con una pinza ingreso así como una forma, no tengo nomás un intestino ahora para mostrarles, ¿verdad? Pero es como que ingreso así con la pinza, le doy una forma de anillo y voy depositando así en forma circular dentro del frasco ya con formol, ¿verdad? Entonces se queda como un anillito dentro del frasco y no colapsa la luz, ¿verdad? Entonces a la hora de procesar eso está bien fijo y se puede hacer el corte histológico a partir de eso también. Luego le tenemos a los órganos parenquimatosos, ¿verdad? ¿Cuáles son los órganos parenquimatosos? Son el pulmón, hígado, riñones, cerebro, hipófisis, todas aquellas glándulas, linfonódulos, aquellos órganos que no tienen una luz en su interior. Entonces, o no tiene esa forma tubular y tiene un parénquima bien representativo. Entonces, los órganos parenquimatosos siempre se hace un corte neto. Aquí se observa un cuchillo, puede hacerlo con un cuchillo, se puede hacer con una hoja de bisturí o con alguna hoja de gran filo o de buen filo, ¿verdad? Porque el corte debe ser neto, debe pasar de una vez, no es que uno agarra y el famoso así agarra y serruchea, ¿verdad? Algo famoso así queremos hacer con el asado, ¿verdad? Entonces el corte debe ser de una. Bien, a eso uno denomina corte neto, ¿verdad? Entonces hace el corte neto más o menos a 0,5 centímetros, ¿verdad? Entonces aquí, como ustedes pueden ver, yo paso el cuchillo aquí de un lado y paso aquí al otro lado y queda como una pequeña porción, ¿verdad? Que va directamente al frasco con fórmula, ¿verdad? Entonces, eso una vez que se fija, luego obviamente reducimos de menor a mayor tamaño y se coloca en una cestilla. A ver, y aquí. No sé, una cestilla. Entonces se coloca en una cestilla porta material, ¿verdad? Entonces esa cestilla luego va para procesamiento, ¿verdad? Siempre los cortes deben ser netos en los órganos parenquimatosos. Hay órganos como en el caso del hígado y el pulmón no hay tanto problema, ¿verdad? Porque son cortes netos, ¿verdad? Pero en el caso, fíjense ahí, justamente, ¿verdad? El corte se hizo en forma neta y fíjense cómo el grosor del material no es que agarra, uno corta un lóbulo hepático y mete en el frasco, ¿verdad? Eh, Son cortes pequeños que uno hace con que tenga material representativo de la lesión y de un tejido, de parte del tejido de lo más normal posible. En el caso del pulmón, se puede hacer de la misma manera como vimos en el hígado, pero también tenemos la forma, de repente podemos agarrar con una pinza que sea atraumática, sin dientecitos aquí, ¿verdad? Y con una tijera seccionamos la porción a evaluar. Aquí está justamente una lesión, ¿verdad? Que uno observa, una zona totalmente ajena a la coloración normal del riñón, perdón, del pulmón, y entonces secciona con una tijera. ¿Cuál es el problema del pulmón? ¿Qué tiene dentro el pulmón? ¿O qué llega al pulmón a través de la inspiración? A ver si se acuerdan de aparato respiratorio. Uno inspira ¿qué cosa? Aire. Aire, muy bien. Entonces, inspira aire. Entonces, estos lóbulos pulmonares, dentro de ellos hay aire. Entonces, al meter nosotros en el frasco con formol, ¿qué va a pasar? Va a flotar, ¿verdad? Entonces, va a sobrenadar o va a flotar en la superficie del frasco y entonces eso no va a permitir la fijación correcta del tejido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar de hundir ese material, ¿verdad? Ese lóbulo pulmonar o esa porción del lóbulo pulmonar. ¿Cómo lo hundimos o cómo lo sumergimos? Podemos sumergirlo ya con el cassette de biopsia que ya les había mencionado. Activar de vuelta. Aquí está. Este sería un cassette de biopsia,
¿verdad? Que ya tiene un material impregnado y vamos a decir, y sí, está impregnado y está ya en un bloque de parafina incluido, ¿verdad? Pero los cassettes de biopsia tienen una tapita que es donde nosotros depositamos el material. Entonces podemos, esa porción que ustedes están viendo aquí de pulmón, yo puedo incluir en este cassette, ¿verdad? Y va directo al frasco, ¿verdad? No hay ningún problema hasta ahí. Pero si no tuviésemos, esto ya es muy chuchi, ¿verdad? Pero si no tuviésemos un cassette de biopsia, podemos hacer un pequeño bolo, ¿verdad? De papel diario e introducimos en el frasco, ¿verdad? De modo que ese material se hunda, ¿verdad? No se recomienda usar papel higiénico o algún papel que desprenda colorantes porque ese material va a impregnar al tejido y también son materiales muy endebles. Entonces, al entrar en contacto con el líquido, entonces se deshacen y al final se deshace completamente y nuestro pulmón sigue flotando ahí, ¿verdad? Entonces, tiene que ser un material bastante rígido que le permita hundirse o sumergirse completamente. Si se puede, obviamente el cassette de biopsia es más que bienvenido. Esa es la consideración del pulmón. A ver, vamos a pasar al siguiente órgano que tiene una consideración particular. Bueno, justamente el riñón, ¿verdad? El riñón, cuando lleguemos a la clase de aparato urinario, van a ver que tiene dos porciones. Una corteza, que sería esta zona, ¿verdad? Y una zona medular o médula, ¿verdad? Que debemos evaluar. Entonces, el corte del riñón se hace incluyendo esas dos porciones. Entonces, el corte que se hace es en forma de triángulo o de cuña, ¿verdad? Siempre la punta o el extremo, uno de los extremos o el extremo puntiagudo de esa cuña o de ese triángulo debe ir en la zona de la médula y la corteza debe ser de mayor tamaño, ¿verdad? Debe tener ambos extremos de la cuña, ¿verdad? Porque es la zona donde más evaluamos, porque justamente la parte funcional, estructural, histológicamente importante del riñón es la corteza y donde está la nefrona, que vamos a ir viendo cuando lleguemos a histología de riñón, qué es, ¿verdad? Entonces, siempre el corte debe ser en forma de cuña. El riñón no tiene problema, uno deposita directamente en el frasco, entonces no flota, se sumerge sin problemas. Bien, entonces eso era en cuanto a consideraciones de obtención de las muestras. Siempre, antes que me olvide, en cuanto al tiempo de obtención de las muestras, también es sumamente importante tener en cuenta que una vez que se obtiene y se quiere remitir el material en forma fresca, o en forma refrigerada, no debe pasar de 24 horas. ¿Por qué? Porque ese material va pasando por unos procesos autolíticos, ya no tiene irrigación sanguínea, ya no tiene fuente de alimentación como para mantener esa homeostasis, entonces obviamente los cambios degenerativos de la célula empiezan. Entonces, es sumamente importante que esa muestra, si se va a enviar de forma refrigerada o fresca, ¿verdad? Dependiendo del tiempo, y más todavía con nuestro clima que es súper inestable, que hace demasiado calor, hay veces que hace muchísimo calor, o hay veces que hay una humedad terrible como hoy. Entonces, siempre debes traerse al laboratorio lo antes posible, ¿verdad? Una vez que esté dentro del material fijador, ahí sí puede pasar más tiempo, ¿verdad? Pero ese material fijador también produce, al producir una muerte celular, produce también cambios degenerativos. Entonces, cuanto más tiempo está en el material fijador, entonces va a haber cambios estructurales. Y cuanto menos esté, entonces menos probabilidad de que haya una buena fijación del material para ser procesado. O sea, tiene también sus consideraciones. Bien, entonces el siguiente paso, el siguiente eslabón en cuanto en el procesamiento histológico de rutina sería la fijación. Una vez que se obtiene el material y de acuerdo a las consideraciones generales, entonces se procede a la fijación del material. ¿Qué va a producir esta fijación? Va a producir obviamente la muerte celular que detiene todos los procesos fisiológicos de esa célula o patológicos que estuviesen ocurriendo en ese tejido. Estabiliza lo más parecido posible
tanto la arquitectura como la histología de ese tejido, ¿verdad? O de los componentes de esas células. ¿Cuáles son los criterios para poder seleccionar un buen fijador? Es el poder de difusión y el tiempo de fijación, ¿verdad? El poder de difusión quiere decir de cuánto atraviesa o cuánto se difunde ese material en los continentes celulares del tejido a ser evaluado. Y el tiempo de fijación es el tiempo que requiere ese fijador para llegar a todas las porciones celulares o a todas las porciones tisulares del espécimen a ser evaluado, ¿verdad? Entonces tenemos fijadores que requieren de 48 horas, tenemos fijadores que requieren de varios días. Entonces siempre es importante seleccionar el fijador que más se adecue a lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Entonces, en cuanto al volumen, el volumen debe ser 5 veces más del material a ser procesado, ¿verdad? Entonces, si de repente, vamos a suponer, aquí también tengo un gráfico, un material que les voy a mostrar de vuelta, ¿verdad? Fíjense, aquí nosotros tenemos un material que llegó de una biopsia, ¿verdad? Aquí fíjense, no se lo ve bien, ¿verdad? Pero fíjense, aquí está el material, o la masa, ¿verdad? Que ya está dentro de un material, dentro del fijador. En este caso es formol al 10%, ¿verdad? Es un tipo de formol diluido, como les había mencionado, lo que más utilizamos aquí en el laboratorio es el formol, porque el formol tiene mucha afinidad con las tinciones convencionales que utilizamos aquí en el laboratorio, ¿verdad? Entonces, en cuanto al volumen, tiene que ser 5 veces más de la muestra. O sea, ¿qué quiere decir? Que en teoría este frasco es pequeño para lo que es el material, ¿verdad? Entonces, debe ser por lo menos 5 veces más, o sea, un frasco más o menos de este tamaño debería de ser para un material del tamaño que estamos viendo aquí, ¿verdad? Pero si fuese una muestra así pequeñita como la que estamos viendo aquí, ya en el, en el bloque, ¿verdad? Entonces sí, este frasco sería lo apropiado, ¿verdad? Tiene que estar bien, cubierto ese material para que pueda penetrar en todos los ángulos, en todas las aristas, ese fijador. La elección del fijador depende neta y exclusivamente de la tinción que vamos a utilizar de lo que queramos detectar a la hora del procesamiento del tejido, ¿verdad? Entonces, el fijador que más utilizamos aquí es como les había mencionado, el formol al 40% que se va diluyendo con agua, ¿verdad? Con un cierto porcentaje de agua. Entre los fijadores tenemos varios, algunos que son oxidantes y otros que reducen también. Y también tenemos fijadores que son compuestos y que son simples, que tienen de un tipo de componente, ¿verdad? Que fija específicamente partes celulares específicas. Y los fijadores simples, ¿verdad? Que de repente ya sería solamente el formol baferado, que sería ya el compuesto, que tiene otras sustancias que estabilizan y mantienen un pH lo menos dañino posible para el tejido. Bueno, eso es en cuanto a fijación. Ahora vamos a seguir. Es un poco, es un poco abstracto, pero de repente cuando vean el proceso les va a ser un poco más fácil, ¿verdad? Luego, el siguiente paso para el procesamiento sería la deshidratación, ¿verdad? O sea, sacar toda el agua posible del material a ser evaluado, ¿verdad? Porque esa agua va a ser reemplazada después por silol, y el silol va a ser reemplazado por parafina y la parafina va a ser reemplazada de vuelta por los colorantes al final, ¿verdad? Aquí vamos a ir viendo cómo sale esa parafina del material, ¿verdad? Y la deshidratación consiste en retirar el agua de las células con alcoholes en grados crecientes, ¿verdad? No es que agarra, y sí crecientes, no es que agarra uno, le mete un alcohol al 100%, porque uno no va a atravesar completamente la pared celular, sino que puede achicharrar esa célula, pero quedar todavía restos de agua. Entonces, lo que uno hace es por difusión simple, ¿verdad? Va atravesando
bien delicadamente la membrana celular y va reemplazando gradualmente el agua de la célula. Entonces empezamos con una graduación del 80%, o sea que sería 80% de alcohol y 20% de agua. Parece un poco agresivo, ¿verdad? Pero ya empezamos con un 80, ¿verdad? Entonces vamos subiendo hasta llegar al 100% de alcohol dentro de la célula, ¿verdad? Entonces, también se hace esto porque el agua no tiene afinidad con las otras tinciones o no tiene afinidad con los otros, con las otras sustancias. No se mezclan o no, y sí, no se mezclan. Entonces, eh, el alcohol sí tiene mayor afinidad con la siguiente sustancia que se utiliza para aclarar el tejido, que sería el silón, ¿verdad? Entonces, si yo paso del fijador directamente al aclarado, que sería el silón, entonces no va a atravesar ese silón de manera correcta y después para el procesamiento, para el resto de los pasos del procesamiento tampoco va a ser efectivo. Entonces, tengo que sacar indefectiblemente toda el agua de la célula y luego pasar al siguiente proceso que se denomina aclaración, ¿verdad? Que es lo que permite retirar ya todo el resto de los pigmentos, todo el resto de aquellas sustancias que puedan interferir en la coloración, ¿verdad? Y esta aclaración se realiza a través de también un material altamente inflamable, como estaba hablando, ¿verdad? Que sería el silón. Obviamente todos los pasos son graduales. O sea, ¿qué quiere decir? Que no es que yo agarre y le meto de vuelta al corte, o sea, al material o al espécimen directo al silol, sino que hago de vuelta una dilución, 50% de silol, 50% de alcohol, y aquí no hay agua, hay alcohol directamente. Entonces, ese material se sumerge en el silol y alcohol y luego de unas horas o de una hora de vuelta, queda una hora ahí y pasa al silol 1, ¿verdad? Que es un silol ya un poco más concentrado, ¿verdad? Un poco más concentrado con respecto a este que está aquí. Pero fíjense que si pasa a este frasco que está aquí, obviamente va a venir con restos de alcohol. Entonces se pasa a otro silol que ya es 100% silol puro. Entonces aquí ya se aclara con mayor facilidad, ¿verdad? Ya hay ya el tejido está listo y presto para poder impregnarse, ¿verdad? ¿Con qué impregnamos el tejido? Le damos otra vez forma, porque fíjense, ya le sacamos todo el agua, ¿verdad? Ya de por sí el tejido ya está más endeble, ¿verdad? Después le reemplazamos, le sacamos todas las fibras de tejido conjuntivo, todas esas sustancias que viscosas de la célula y del tejido, ¿verdad? Que van a interferir en la tinción, ya el tejido pierde su forma, ¿verdad? Entonces tenemos que darle otra vez forma y rigidez a ese tejido que va a ser procesado. Entonces, ese tejido pasa por un proceso de impregnación, ¿verdad? Que sería impregnar o introducir parafina o algún tipo de cera en particular, ¿verdad? Pero la parafina en sí es lo que más se utiliza, la parafina de la vela, ¿verdad? Que todos sabemos cómo es, ¿verdad? Entonces, esa parafina debe estar a 60 grados o a 70 grados, o sea, debe estar líquida para poder ingresar a la célula, ¿verdad? O al tejido, ¿verdad? Entonces, o para poder impregnar ese tejido. Entonces, una vez que esa impregnación tiene unas horas, ¿verdad? Es mucho más lento el pasaje de la parafina a través del tejido o a través de la pared celular. Entonces requiere de unas horas, normalmente se programa que queden horas o quedan antes lo dejábamos en la estufa en frascos que están aquí como pueden ver, pero hoy por hoy ya tenemos un histotécnico que es una máquina que parece como una calecita, la famosa calecita de la fiesta patronal. No sé si ustedes son todavía de la época de las fiestas patronales, yo creo que no, no sé. Entonces es como un carrusel, ¿verdad? Que va pasando por todo ese procesamiento que vamos a ver ahora en la práctica. Entonces, queda unas horas en parafina y luego ya pasamos a la inclusión del material, ¿verdad? Que sería esto que está aquí que ya estuvimos viendo, ¿verdad? En
en estos tacos de parafina, ¿verdad? Que fíjense cómo es un material, tiene más o menos el mismo grosor, por eso que justamente les digo 0,5 centímetros, perdón, 5 centímetros, sí, sí, 0,5 centímetros, ¿verdad? No tiene menos de un centímetro, ¿verdad? Entonces, ese es el tamaño adecuado para hacer el corte de esta superficie. Este órgano, este bloque ya fue bastante cortado, ¿verdad? Reducido, ¿verdad? Y al final queda así. Ese material queda así, en estos, ¿verdad? Que serían 5 micras, ¿verdad? Que es lo que atraviesa el haz de luz, ¿verdad? Entonces, se incluye el material, ¿verdad? En un bloque de parafina que es así, ¿verdad? Se coloca aquí el material, aquí dentro hay parafina líquida, que aquí pueden ver, hay parafina líquida que está más o menos ya un poco, temperatura un poco mayor. Y fíjense, ¿verdad? Una vez que está impregnado el material, se incluye en el bloque, ¿verdad? Se deja secar. Aquí justamente antes, y a mí me tocó esta época de los bloques acá improvisados, ¿verdad? Porque cuando eso todavía no teníamos esta tecnología de los baldecitos ni nada. Entonces antes se utilizaba en forma rudimentaria, ¿verdad? Unos bloques de metal, ¿verdad? Que asemejaban como un bloque después de parafina, ¿verdad? Entonces depositábamos la parafina líquida aquí y directamente ya colocábamos el corte, o sea, la muestra para ser procesada, ¿verdad? Y bueno, y quedaba como un bloque así, duro, rígido de parafina, que luego se ponía en un micrótomo, que es el que va a cortar después el material. Pero hoy por hoy ya tenemos estos bloques más lindos, ¿verdad? Que justamente estas cestillas o estos cassettes de biopsia se adaptan al micrótomo que hoy tenemos, ¿verdad? Es un poco más chuchi nuestro sistema hoy por hoy, ¿verdad? Entonces, justamente por eso les digo que este era nuestro micrótomo que ya le dimos de baja, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, es donde se coloca el material, el bloque a ser cortado. O sea, este bloque que ustedes ven aquí, ya incluido, una vez que esté bien firme, bien rígido, entonces se incluye, o sea, se incorpora en este lugar, y el micrótomo es luego lo que va a permitirnos hacer los cortes histológicos a 5 micras, ¿verdad? Anteriormente nuestro micrótomo tenía de esta manera, era un micrótomo de aproximación, ¿verdad? Que quiere decir que con una polea nosotros aproximamos el bloque a la cuchilla que está aquí, ¿verdad? Y entonces uno va aproximando con la polea, anteriormente así, aproximábamos con la polea, ¿verdad? Y una vez que estaba lo más próximo posible, entonces iba cortando, y sale como un material aquí, como un pergamino, ¿verdad? Que ustedes pueden ver aquí. Entonces ese pergamino uno agarra con mucho cuidado, con mucha paciencia, ¿verdad? Y lo extiende en agua tibia a 37 grados, y entonces ese material se recoge en las láminas con una pequeña pinza y se va colocando en la lámina, ¿verdad? Obviamente no queda así ya rosadito, ¿verdad? Se queda como un material blanquecino porque tiene todavía parafina, ¿verdad? Entonces, uno hace los cortes a 5 micras, si hasta 7 de repente permite, dependiendo del microscopio también, ¿verdad? Entonces, eso uno recolecta, este pergaminito que está aquí recolecta, y ahí ya tenemos el material para el siguiente paso, que ya sería la coloración. Pero antes de colorear, nosotros tenemos que, ahí fíjense, ¿verdad? Era con mucha paciencia, con mucho amor, ¿verdad? Antes teníamos una bandejita, ¿verdad? Que calentábamos el agua y no tenía que estar ni muy caliente ni muy fría, porque obviamente ese material no se extendía, ¿verdad? Tiene que extenderse así completamente, y fíjense, aquí hay varios cortes del mismo órgano, entonces seleccionábamos siempre el corte más representativo, el que tenía todas las porciones del tejido. Fíjense cómo queda, como un material blanquecino, no se ve absolutamente nada, ahí no hay todavía nada de color, ¿verdad? Entonces uno recoge y va subiendo a la lámina. Como les digo, antes teníamos así esa bandejita
pero hoy tenemos ya un baño María, ¿verdad? Que es mucho más, eh, la temperatura del agua es un poco más estable. Entonces nos permite manejar de mejor manera el material. Y luego pasa a la coloración, ¿verdad? El material queda así, ¿verdad? Una vez que está seco, ¿verdad? Queda así, pero queda todavía con parafina. Entonces, ¿cómo retiramos esa parafina? Hacemos de vuelta todo el procesamiento de los alcoholes y siloles, ¿verdad? Pero en este caso va a ser al revés. Primero, acuérdense de esas afinidades que estuvimos hablando, ¿verdad? El alcohol tiene afinidad, o sea, el agua tiene afinidad con el alcohol con el silol con la parafina. Entonces, como nuestro material está 100% lleno de parafina ahora, entonces va a ser de parafina a silol, silol alcohol, alcohol color. O sea, en vez de agua, nosotros vamos a incorporar coloración, o sea, colores. Entonces aquí le tenemos a la hematoxilina y a la eosina que está aquí. La hematoxilina es de un color liláceo, ¿verdad? Que va a teñir todas las estructuras ácidas, o sea, las estructuras celulares que tengan afinidad con esta, eso es al revés, ¿verdad? O sea, la eosina tiene afinidad pero la hematoxilina tiene afinidad con las estructuras, por ejemplo, con el citoplasma, con las estructuras citoplasmáticas, y la eosina es con todas las estructuras ácidas. Entonces la eosina tiene, ay, perdón, al revés. La eosina tiene afinidad con las estructuras básicas y la hematoxilina con las estructuras ácidas. O sea que la hematoxilina le va a dar un color lila o liláceo o azulado al núcleo, ¿verdad? Que es ácido, para estar lleno de ácido nucleico de diversos tipos, y la eosina tiene afinidad con todas aquellas sustancias básicas, ¿verdad? Que están en el citoplasma, o sea, va a tener todo lo que es aparato de Golgi, va a tener retículo endoplásmico, todas esas estructuras, pero eso nosotros no vemos a mayor detalle en la célula. Lo que más vemos es el material que se encuentra ya disperso en la célula. Entonces, se retira toda esta parafina, ¿verdad? Con el silol, con los alcoholes, ¿verdad? Se va ingresando de vuelta al alcohol en forma creciente esta vez, decreciente esta vez, y luego ya se pasa por el sistema de colorantes básicos, ¿verdad? Que en este caso sería hematoxilina y eosina. Y de vuelta otra vez se rehidrata el tejido para poder luego observar al microscopio, ¿verdad? Luego se hace el montaje, que es ya la protección final del tejido, ¿verdad? De hecho que el tejido en sí nosotros no lo vamos a ver así directamente, ¿verdad? No vamos a agarrar y poner ya el objetivo en forma directa o en contacto directo con el objetivo, sino que tiene un puro objeto que es el vidriecito que les había mostrado al inicio, ¿verdad? Que protege y hace que ese material perdure en el tiempo. Nosotros tenemos cortes histológicos acá que tienen más de 30 años, ¿verdad? Y están intactos, ni siquiera la coloración perdieron así totalmente, ¿verdad? Entonces es una forma de proteger el tejido y conservar el tejido el mayor tiempo posible para que generaciones futuras puedan evaluar aquellas lesiones que en algún momento se observaron, ¿no? A nosotros nos sirvieron muchísimo también esas lesiones o esos cortes para poder ir aprendiendo la histología. Bien, eso es en cuanto a procesamiento histológico. Al final, fíjense cómo queda el corte. Este obviamente es mucho más lindo parece, o sea, en comparación a lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Esto por ejemplo es un corte de lengua en el cual podemos ver las papilas que están aquí. Y fíjense, todo esto es epitelio, y aquí está el tejido conjuntivo, y aquí está el tejido muscular, aquí con las fibras musculares, ¿verdad? Entonces es algo así lo que nosotros tenemos que identificar el lunes cuando empecemos los trabajos prácticos presenciales del microscopio. Aquí tenemos otro corte de lengua bastante lindo, ¿verdad? Que podemos ir evaluando. Fíjense aquí a mayor detalle, entonces podemos ver las estructuras histológicas que nos competen. Aquí hay otro corte un poco más, estos serían las células nerviosas, ¿verdad? De esas papilas gustativas,
o de esos acúmulos, de esos acúmulos gustativos que tenemos en la lengua, ¿verdad? Fíjense acá a mayor detalle, ese mismo corpúsculo gustativo, ¿verdad? Son células epiteliales modificadas, neuroepiteliales modificadas, ¿verdad? Que están ahí dentro de ese el corpúsculo gustativo, ¿verdad? Entonces uno va viendo a mayor detalle siempre, o sea, va empezando desde el objetivo mayor, de menor magnificación hasta el objetivo de mayor magnificación. Bien, preguntas hasta acá. ¿Se entendió algo del procesamiento histológico? ¿Alguna preguntita? De hecho que el día de las prácticas van a tener 1000 preguntas seguramente, ¿verdad? Pero si tienen alguna pregunta hasta aquí, sería interesante para compartir entre los compañeros. ¿Les gustó la clase, por lo menos? Sí, por ahora no hay preguntas. Ah, está bien. Bueno, entonces, quiero saber, ¿ya pusieron todos sus nombres? Ya acuérdense que esta práctica o este seminario es el que tiene puntuación, ¿verdad? Entonces coloquen todos sus nombres y voy a preparar un protocolo, ahora sí un trabajo escrito como el que habíamos hecho en el seminario de digestivo, ¿verdad? Entonces, ese protocolo tienen que completarlo y van a tener tiempo hasta el miércoles. Voy a prolongar un poquito más el periodo de tiempo para que puedan tener también tiempo de leer un poquito y prepararse para las prácticas del 11. ¿Está bien? Bueno, eh, nos veremos en la práctica ya. Y si tengan en cuenta siempre, vengan bien ataviados de su equipamiento, ¿verdad? De su guardapolvo, tapaboca. El que no viene con lo que se requiere para el trabajo práctico, entonces no va a participar de la, de la, de la práctica. Otra cosa que les iba a decir, en cuanto a tuvimos la reunión de los La vuelta al mando de